Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar la monografía con el título Efecto de la tasa de interés en la economía, con los integrantes Galindo Sánchez Jocelyn, Tanaka Artecho Fátima y nuestro docente Ángel López. Introducción. El propósito de esta monografía es proveerle al estudiante la información necesaria tanto sobre la investigación que trata sobre el notable tema de la tasa de interés y el análisis que se realiza, dándole un toque especial al concentrarnos en el efecto que éste ha producido en la economía. Los objetivos. Como objetivo general, tenemos conocer el efecto positivo y negativo de la tasa de interés, analizar la situación financiera del país. Objetivos específicos. Comprender conceptos básicos sobre economía. Mostrar el efecto directo en el sector financiero. Comprender el efecto al aumentar o disminuir la tasa de interés. Análisis de la tasa de interés en el mundo globalizado. Capítulo 1. Conceptos básicos de tasa de interés y economía. Según la teoría keynesiana y post-keynesiana, es un fenómeno estrictamente monetario y no real como lo expresaba la teoría clásica y neoclásica. La tasa de interés es concebida como la remuneración que reciben los individuos al desprenderse de la liquidez, fenómeno que tiene que ver con el uso del dinero. Cuando examinan la tasa de interés, la traslada directamente a explicar el comportamiento del mercado monetario. Sin embargo, esta considera que su desempeño dentro del mercado debe estar regulado por la autoridad monetaria, de tal manera que una disminución de ella contribuya a aumentar la inversión y por consiguiente la demanda agregada. Economía. Economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un único planificador central, sino por medio de las acciones conjuntas de millones de hogares y de empresas. Por ejemplo, los economistas examinan la forma en que la multitud de compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente el precio en que se vende éste y la cantidad que se vende. Por último, los economistas analizan las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto, incluido el crecimiento de la renta media, la proporción de la población que no encuentra y la tasa a la que suben los precios. Capítulo 2. Relación de la tasa de interés y las variables económicas. Los enfoques teóricos analizados pretenden dar un panorama general de la esencia de la tasa de interés, pero hay que enfatizar estas variables económicas. Formación de ahorro. Para lograr una política de tasa de interés remunerativa, supuestamente constituye un incentivo para mejorar el hábito del ahorro interno y su utilización en préstamos a un costo menor que la rentabilidad de los negocios. Aunque la política de la tasa de interés presenta diversos aspectos, cada uno de ellos reviste importancia en lo que respecta a la fase de su ejecución y a los objetivos perseguidos con la política monetaria, fiscal y de desarrollo. Papel especial desempeña la función que la tasa de interés pueda tener, tanto en el desarrollo del sistema financiero como en la promoción del ahorro privado voluntario, a través de las instituciones de crédito. Inversión real y financiera. Es característico que las tasas de interés ofrezcan dos orientaciones a los empresarios inversionistas. Por ejemplo, si el hombre de negocios debe pedir capital prestado, una tasa de interés alta hace más costoso llevar a cabo la inversión. Por otro lado, si la orientación de los hombres de negocio es no buscar dinero prestado, sino discuten la posibilidad de invertir los ahorros de sus empresas, la tasa de interés representa una norma de comparación del probable rendimiento de los diversos planes de inversión. Flujos de capital. Una tasa de interés relativamente alta tiende a reducir los préstamos y el gasto. Por lo tanto, la tasa de interés es un medio de influir sobre la actividad económica.
La inflación tiende a elevar la tasa de interés, pero no se puede inferir que reduciendo la tasa de interés se reduzca la inflación. Por otro lado, la tasa de interés es el precio asociado a las demandas variables efectuadas a la producción de la economía de un periodo de tiempo a otro. Por ejemplo, la composición de flujos de capital de los últimos 4 trimestres. Tenemos como 5,3% inversiones de corto plazo y 94,7% inversiones de largo plazo, según el Banco Central de Reserva del Perú. Tipo de cambio. La política de tasa de interés no se puede formular con independencia de la gestión del tipo de cambio y tendrá que ser compatible con las demás políticas financieras. La incapacidad de una política de tasas de interés para perseguir simultáneamente varios objetivos existe que el gobierno busque otros instrumentos, aun cuando algunos de estos sean claramente menores o incluso relativamente insuficientes. Capítulo 3. Variación de las tasas de interés. Si sube la tasa de interés, entre muchos defectos, el más importante y de mayor impacto para el sector empresarial y para la economía es el incremento de los créditos. De su suerte, que las empresas verán incrementando el costo de su financiación y sus costos en general, redundando esto en una menor rentabilidad e inclusive en una pérdida de mercado para algunas de ellas. Al incrementarse el costo de los créditos, los consumidores disminuirán su consumo. Ya no utilizarán sus tarjetas de crédito ni solicitarán créditos para vivienda, vehículos, etc. Situación que lleva a una disminución de la demanda, lo que tiene una repercusión directa y negativa en el sector empresarial. Con aspectos positivos, podríamos rescatar el incremento del ahorro que se puede presentar porque la gente dejará de consumir y en cambio preferirá ahorrar, puesto que al subir la tasa de interés, la remuneración por sus ahorros se incrementará también, pero esto obviamente en detrimento del consumo, puesto que este ahorro no obedece a un mayor ingreso de la gente sino a un menor consumo. Si se baja la tasa de interés, los que estamos disgustados al subirla ahora estarán contentos, puesto que el costo del crédito se reducirá, el consumo y a la vez la demanda se incrementará, lo cual favorece directamente a la empresa y en su conjunto a la economía. Puede experimentar algún crecimiento. Caso contrario le sucede a los ahorradores, que ahora verán cómo sus ahorros no son bien remunerados, por lo que muy posiblemente decidan mejor adquirir bienes aprovechando que los créditos no son tan costosos, lo que unido a sus ahorros otorga a la gente una gran capacidad de consumo. El principal efecto negativo de la baja de tasa de interés es el eventual incremento de la inflación, puesto que al incrementarse el consumo, la demanda, los precios de los bienes y servicios tienden a subir. Y es precisamente por esta razón que el Banco de la República ha optado por mantener una tasa de interés relativamente alta. Si la tasa de interés se mantiene invariable a un nivel medio equilibrado, seguramente todos estarán más contentos si no se modifica, algo en que nunca parecen coincidir los empresarios y el Banco de la República. El Estado está interesado tanto en el control de la inflación como en el crecimiento económico, por lo que siempre estará frente a una eterna contradicción, puesto que si la tasa de interés se baja, la economía podría crecer, y la inflación también. Si la tasa de interés se sube, la inflación podría ceder, por la economía se puede resentir. Capítulo 4. La economía peruana en la actualidad. Según resultados macroeconómicos, la economía peruana en la actualidad. Según resultados macroeconómicos, la economía peruana ha logrado importantes avances en su desempeño en los últimos años con dinámicas tasas de crecimiento del PBI y un bajo nivel de inflación y deuda, manteniendo al mismo tiempo tasas de cambio estables. Fundamentos de la economía peruana. Como vemos en la gráfica, el PBI o Producto Bruto Interno del año 2004 al 2014, el PBI creció a una tasa promedio del 6%,
alcanzando en el último año un valor superior a 200.000 millones de dólares. De este modo, la economía peruana acumuló 16 años de consecutivo crecimiento a tasas superiores al promedio de la región latinoamericana. Como vemos en la siguiente gráfica, las tasas de crecimiento económico según Latinoamérica, Perú tiene un 4,6. Las favorables perspectivas económicas para el Perú se sustentan en el impulso del consumo privado y en los anuncios de ejecución de proyectos de inversión tanto privados como públicos, según la fuente FMI. La solidez de la economía peruana. Las políticas monetarias y fiscales de las dos últimas décadas han permitido que el Perú registre hoy uno de los más bajos ratios de endeudamiento de la región latinoamericana, 20% del PBI. Además, se ha mantenido un alto nivel de reservas internacionales netas que bordean los 60.000 millones de dólares en julio de 2015, según la fuente del BCR. Capítulo 5. La tasa de referencia actual del Perú. La tasa de referencia interbancaria es el principal instrumento de política monetaria que tiene el BCR y la mayoría de los bancos centrales del mundo. Como dice su nombre, un movimiento de esta tasa afecta a los bancos del país, específicamente a los préstamos de muy corto plazo que se hacen entre ellos. Es decir, una disminución de la tasa haría que el banco A le preste dinero al banco B a un menor costo. El BCR, o Banco Central de Reserva, aumenta o disminuye su tasa de interés de referencia a través de operaciones de mercado abierto. Esto quiere decir que si es que el BCR quiere bajar su tasa, comprará bonos o certificados a los bancos, aumentando la cantidad de dinero en el sistema bancario. En este año, en el mes de septiembre, el Banco Central de Reserva elevó su tasa de referencia de 3.25% al 3.50%, con un nivel de inflación al alza. Conclusiones. Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias. Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas, pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico. Las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero, por ejemplo, encareciendo o abaratando los créditos, que a su vez puede tener efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, así como la capacidad de ahorro y en la misma inversión. Cuando la tasa de cambio aumenta, el precio del dólar disminuye, puesto que ahora habrá algo más atractivo que comprar dólares y se produce entonces una sobredemanda de divisas. En el mundo globalizado no solo se depende del comportamiento de las tasas de interés internas, sino que se depende en gran medida del comportamiento de las tasas de interés de países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Cada una de las variables y situaciones tienen un efecto en la economía, pero esta no se puede evaluar en función de una sola variable o situación, sino con base al comportamiento de todas las variables y elementos que la conforman. Gracias. Bueno, aquí están las referencias bibliográficas.